San Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Voy a leer los nombres: a Simón, a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Alfeo, Simón, Judas, Jacobo y Judas Iscariote. Esos son los 12 que él escogió de entre sus discípulos. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos a tu presencia en esta tarde para darte gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por tus hijos, por tus hijas, Señor, que en este día han puesto de su tiempo para venir a escuchar tu palabra, para venir y reunirse con tu pueblo. Gracias por el amor y por la forma en que influyes en tus hijos, Señor, para que podamos venir a adorarte, venir a alabarte, darte honra y gloria. Te ruego, Señor, que cambies nuestra forma de ver las cosas, para que podamos escalar, para que podamos ser mejores, para que podamos ser hombres y mujeres que nos interesamos en tu reino, nos interesamos en tu obra, nos interesamos mucho en extender tu reino en todo el mundo. Ayúdanos, Señor, asístenos, y que esta palabra que hemos leído pueda llegar a ser un mensaje a cada corazón. Te pedimos tu ayuda hoy y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Apóstoles es un término institucional que ha llegado a ser considerado como uno de los nombres para definir aquel hombre de Dios que tiene un ministerio y que, a diferencia de la institución, puede ejercerlo, pero también unido a una institución. Es el nombre que hoy en día, en esta época, en este tiempo, se está dando a aquellos hombres que se están levantando con ministerios de impacto. Ministerios de impacto. Este nombre de apóstol empieza a nacer dentro de los ámbitos evangélicos como una renovación al ministerio de apóstoles y profetas. Uno de los pioneros en escribir sobre este asunto es Pedro Wagner, un maestro del colegio Fuller en Pasadena, California. Y esos libros que él ha escrito han ayudado a que muchos ministerios comprendan de que Dios está levantando apóstoles y profetas. Pero quise hoy hablarles a ustedes de los apóstoles para poder tener la capacidad de diferenciar lo que es llamado hoy en día un apóstol, a diferencia de los 12 apóstoles. Luego, llevarlos a ustedes a pensar de que hoy en día sí puede haber apóstoles en el término de enviados. Los apóstoles fueron personas como usted y como yo. Los apóstoles fueron seres humanos como usted y como yo. Así que, si hoy en día tenemos que hablar de apóstoles, tenemos que hablar de la palabra enviados. Es el término que se utiliza para decir tú eres apóstol porque eres enviado de Dios. Pues bien, vemos este pasaje en San Lucas, que también se repite en Mateo, y lo vamos a ver al ratito. Dice que el Señor Jesucristo se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando, y al día siguiente por la mañana llamó a sus discípulos. Note usted que para este capítulo 6 ya el Señor había dado a conocer su ministerio y había andado sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Ya había el Señor dado a conocer su ministerio en todas las áreas de esa región, y ahora Él veía la necesidad de preparar
a 12 personas para que le ayudaran a extender el reino de Dios. Pero también, sabiendo el plan divino, Jesucristo sabía que Él iba a partir de este mundo. Y al irse, Él tendría que dejar a alguien que le representara. Y escogió a 12. Mucha gente le seguía. Usted ya sabe que hizo una comida para 4,000 y comieron los 4,000 más las mujeres y los niños. Hizo otra comida para 5,000 y sin contar las mujeres y los niños. Y de toda esa gente habían muchos que se hicieron discípulos. Muchos se hicieron discípulos. Pero cuando ya tenía cercas a los que se habían hecho discípulos, de esos discípulos tomó a 12. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 6:13. Mire lo que dice. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran? Eran muchos los discípulos. Y llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Note usted que dice llamó. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Son muchos los qué? Muchos los llamados. ¿Y qué? Pocos los escogidos. Pero dice aquí que llamó a 12 y les dijo, de todos los discípulos he escogido a 12. Y a ustedes 12, ahora los llamo, les doy el nombramiento de apóstoles. Les doy el nombramiento de apóstoles. De entre los mismos discípulos toma a 12 y los llama apóstoles. Un proceso que todavía hasta la fecha sigue siendo un proceso tan normal. Un proceso tan normal. Un proceso que usted lo puede notar claramente, ¿sí? Primero, personas comunes. Personas como usted y como yo. Unos eran pescadores, otros eran agricultores. Mateo era un cobrador de impuestos, trabajaba en Hacienda. Pero todos tenían una actividad económica. Unos eran casados, otros eran solteros. Pero el Señor llamó a estos 12 para que fueran apóstoles. Pero note, eran personas comunes, como usted y como yo. ¿Usted cree que entre ellos había unos gorditos? Probablemente. ¿Había unos chaparritos? Probablemente. ¿Algunos altos? Probablemente. ¿Alguno más guapo, uno más fellito? Probablemente. Porque en la viña del Señor, dígalo conmigo, hay de todo. Otra vez, en la viña del Señor hay de todo. El corajudo, el enojón, el risueño, el alegre, el chistoso. De todo hay en la viña del Señor. Personas comunes que de un rato a otro sienten el llamado de Dios. Y cuando Dios lo llama a usted, lo va a llamar para algo, para cumplir un propósito en su vida. Y así éramos usted y yo, personas comunes. Segundo paso es pasar a un llamamiento. Pasar a un llamamiento. En la iglesia verdadera de Jesucristo, en la verdadera iglesia, hay puros llamados por Jesucristo. El que está en la iglesia por el interés de un muchacho o una muchacha, ese hermano no es llamado por Dios. ¿Es llamado por quién? ¿Por el muchacho o por la muchacha? Pero no es llamado por Dios. Si le preguntaran a algún joven, alguna joven, ¿por qué vienes a la iglesia? Di la verdad dila. La pura verdad la voy a decir. Vengo porque me gusta fulano o perengana. Pero si es llamado por Dios, quiero decirle que es algo tan especial y no le va a importar las condiciones o circunstancias, porque va a tener en su ser un amor tan grande por Cristo Jesús. Una entrega total al Señor.
Que le dicen vamos a orar y vamos a orar. No es de los que dicen vamos a orar y cierra un ojo y abre el otro y para engañar a los que están orando e irse para allá y va al baño y sale y entra como que no sé qué le pasa, pero no están en Cristo Jesús. Si está usted llamado por Dios, si está llamado por Dios, quiero que sepa que nunca va a dejar este camino. Nunca, no puede. Si en el narcotráfico al que se entra ya no sale y al que se sale le da una rascada. Aquí está peor. El que entra a este camino ya no se puede salir porque está determinado a irse al cielo, a irse a la gloria. Pero si usted no es de los llamados, pues va a estar un tiempo. Dice la Biblia que es de corta, ¿qué? Corta duración. Pues al venir las pruebas y las luchas, la planta se seca y se cae. Pero si es llamado por Dios, tendrá que pasar al siguiente paso. ¿Cuál sería? Personas liberadas, personas capacitadas. ¿Por qué liberadas? Porque todas las personas que son llamados por Dios venimos de un reino. ¿Cómo se llama aquel reino? El reino de las tinieblas. Y cuando venimos del reino de las tinieblas, pasamos de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Y al pasar de las tinieblas a la luz, deja los vicios, deja todas las cosas que le estaban atormentando y deja de ser parte del reino de las tinieblas y pasa a ser parte del reino de la luz. Deja el mundo y sus placeres y pasa a ser parte de la iglesia, del grupo de los redimidos. ¿Pero por qué liberados? Porque todas las personas que estaban en el mundo eran súbditos, eran esclavos del diablo. Y deben ser liberados para que no sufran más de esa opresión diabólica. Por eso es muy importante que cuando usted vaya a liberar a una persona, lo primero es preguntarle, ¿es usted cristiano? ¿Está bautizado en el nombre de Jesucristo? Porque si no está bautizado en el nombre de Cristo, entonces ¿de qué lo libera? Él no ha hecho pacto con Dios. ¿Lo va a engañar? Sí, ya salió. Y al día siguiente sigue igual. Una persona, para que sea liberada del enemigo, tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si es posible decirle, en este momento, usted puede aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, amén. Dígalo pues, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Se va a bautizar? Me voy a bautizar. ¿Se va a entregar a Cristo? Lo voy a hacer. Y al día siguiente viene a la iglesia, pero ya oramos por él porque aceptó a Cristo. Aceptó a Cristo, Cristo entra a su vida y ahora sí él puede ser ¿qué? Liberado. Liberado, perdonado y ahora pertenece al pueblo de Dios. Ahora debe ser capacitado. ¿Por qué creen ustedes que hay personas que son liberadas y perdonadas? Luego vienen y se bautizan, unas lágrimas, pero chorros de lágrimas. Oh, sí, yo le quiero servir a Dios. Sí. Y duran 3 meses, 4 meses, 5 meses y después se van al mundo otra vez. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque no están capacitados. ¿Y cuál capacidad estamos hablando? Una capacidad mínima. Primero, que reciba los 5 pasos. Y no lo bauticen si primero no recibe los 5 pasos. Oír la palabra, creer la palabra, arrepentirse, ¿qué sigue? Bautizarse y perseverar. Porque luego está bautizado y se le dicen, mire, usted no debe hacer esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué? Mira, pues lee la Biblia, ahí dice, retírese de vosotros todo enojo, ira, contienda, maledicencia y toda amargura. Si me da gente ignorante en la iglesia bautizados, ¿usted cree que los que están bautizados, porque están bautizados, conocen la palabra de Dios? No la conocen. Es más, muchos de ustedes no la conocen y están bautizados.
Y al no conocer la palabra de Dios, eso a mí me compromete a estarle insistiendo, venga y venga a Visión Panorámica, y venga al culto, y venga a la escuela dominical, y venga y capacítese. Porque es mi responsabilidad enseñarle a usted la palabra de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Esa, enseñarle la palabra de Dios. Si usted la obedece o no la obedece, yo ya cumplí. ¿Pero por qué, hermano? ¿Que no oraron por mí y quedé libre? Sí, quedó libre. ¿Que no oraron por mí y yo fui perdonado y fui lleno del Espíritu Santo? Sí, pero todo eso no te puede hacer libre, porque Cristo dijo: si conoceréis la verdad, y la verdad es la que te va a hacer libre. Pero hermanos, que fui a un campamento y allí hablé en lengua, hasta me emborraché y me mareé y todo. Es más, hasta te profetizaron: tú serás profeta, tú serás pastor. ¿Y eso qué? Es rascarte la panza, ¿ya te lo profetizaron? Si tú no conoces la palabra de Dios, puedes ir a 1000 campamentos, a 1000 encuentros, y te soplan y cuanta cosa. Eso no te va a liberar, no te va a hacer libre. Entonces, si usted sigue este proceso, la responsabilidad en los padres de familia. Y yo de eso estoy tranquilo. Si una muchacha o un muchacho no quiere o una cosa o la otra, ni modo. El pastor y los maestros estamos para ayudar al papá y a la mamá, no para tomar su responsabilidad. No vamos a tomar su responsabilidad del papá y de la mamá. Estamos para ayudarlos. ¿Y cómo? Esforzándonos por dar escuela dominical, por dar enseñanzas, esforzándonos porque sus niños reciban capacitación. Ahora, ¿ustedes creen que las maestras no sufren o no soportan o no son afligidas? Claro que sí. Ya desde el viernes se les está llamando: y prepárate la lección, está lista y no debes faltar. Y mira, ya ni duermen el viernes a sábado. El sábado otra vez, ya te reuniste y el material lo preparaste. Ya. Llega el domingo, estar ahí a las 10 de la mañana. ¿Por qué no puedo llegar a la 1 como los demás? O a las 3 como los demás, o a las 4 como los demás. Pues no puedes llegar, maestra, porque tienes un compromiso con Dios. Luego que usted hizo eso, pasa al número 4, disciplinándonos durante 3 años. ¿Quién fue disciplinado durante 3 años? Los apóstoles, ¿no? Los discípulos. Y después de los 3 años se les dio su diploma. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 5. Discípulos. Primero son discípulos. Y por eso usted ve en el versículo que leímos, 6:23, dice: llamó a los discípulos y luego llamó a 12 de ellos y les dijo: ustedes serán apóstoles. Ustedes serán apóstoles. Una vez que les da este nombramiento, les da este nombramiento como apóstoles, pero porque ya fueron discípulos. Y ya fueron capacitados durante 3 años, dedicados día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Y pudieron recibirse con Cristo Jesús. ¿El que sigue? Escogidos, nada más, 12 discípulos, nada más, 12 discípulos. ¿Qué no eran más discípulos? Sí, muchísimos. Pero unos iban nada más cuando había comida gratis. 5,000, 4,000, qué gentío. El Señor los observó a todos. ¿Por qué no escogió a Nicodemo, que allí iba de vez en cuando a asomarse entre las multitudes? ¿Por qué no escogió a José de Arimatea? ¿Por qué no escogió a otros? Él sabía quiénes estaban al dedillo, a pie puntillas, firmes en las cosas de Dios. ¿Qué sigue? Apóstoles viene del significado de enviados. Vea usted en Romanos 10:15, por favor. Ese es el término que usamos hoy en día. Cuando usted lea alguna cosa o escuche una predicación que hable de los apóstoles y profetas,
Es en esos términos. Porque luego habrá ministerios que van a criticar a los ministerios de apóstoles. Déjeme decirle que en estos tiempos, todo el tiempo, como siempre ha habido críticas de ministerios que critican a unos y otros a otros. Usted mejor conozca la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios para que sepa lo que Dios está hablando en este tiempo. Es tiempo de levantar los 5 ministerios, o lo que se llama el ministerio quíntuple. Ministerio quíntuple. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la mano de Dios. Esa es la mano de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces, amados hermanos, los apóstoles de hoy en día es lo que dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán? ¿Y cómo le van a hacer? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Estos hermanos y hermanas podrán llegar a ser apóstoles si obedecen el proceso con Dios y llegar a ser hombres y mujeres que no están en paz si no le predican el evangelio a alguien. Son enviados, y ahí terminamos con lo de enviados. ¿Quién es apóstol? El que obedece, el que lleva la palabra, el que lleva el mensaje, el que va con el evangelio por delante para explicárselo a la gente y decirle que es tiempo, que llegó su salvación, que llegó la vida de la vida de Cristo a su ser. Pero nosotros también nos podemos comparar con los apóstoles, personas comunes. ¿Tendrían planes ellos? Claro que sí. ¿Serían personas desorientadas? Probablemente. ¿Cometían pecados? También. ¿Eran personas con errores? Por supuesto. Eran personas comunes. Eran personas como nosotros, que oyeron el evangelio, escucharon el llamado y dijeron, amén, Señor, yo quiero ir. Probablemente algunos eran desorientados. Le digo algo, Judas, ¿quién lo escogió? ¿Quién escogió a Judas? Contéstele usted, el mismo que te escogió a ti. ¿Estamos listos? ¿Quién escogió a Judas? El mismo que te escogió a ti. El mismo. Entonces, ¿quiere decir que usted también puede ser un Judas? Probablemente. Probablemente. Lo dice en el Evangelio de San Juan. En San Juan dice así, ¿no los he escogido yo a vosotros y uno de ustedes es diablo? Yo quiero a este diablo que ande conmigo. ¿Cómo? Es una manera que usted puede compararse con los apóstoles, donde el Señor no es el que se equivoca. Nosotros somos los que nos desviamos. Nosotros somos los que no cumplimos, los que no obedecemos. Nosotros somos los que nos queremos quedar chiquitos, pequeñitos. Hermanos, tenemos que abrir nuestra mentalidad en ese sentido. La gracia de Dios nos ha escogido y la gracia de Dios lo escogió a usted. La gracia de Dios lo alcanzó, lo redimió y ahora es tiempo de que se capacite. Es tiempo de que se capacite, que conozca la palabra de Dios. Si usted hoy en día me puede contestar y me dice, hermano Germán, yo estoy conforme como estoy en Cristo Jesús. Estoy conforme, así quiero seguir. Si usted me dice eso, cuando menos aliénteme que de aquí a 20 años o 30 años me lo encuentre y me lo siga encontrando, que es usted un conformista, pero que sigue en el camino de Dios.
Cuando hacíamos planes de trabajo los pastores, un día a un pastor se le dijo: pastor, ¿trae su plan de trabajo? No. ¿Cómo de que no? No, no lo traigo. Entonces, ¿cómo voy a saber cuántos va usted a alcanzar en este año? ¿Cuántas personas va a bautizar para este año? Dijo el pastor: no, me conformo con no perderme yo. Mi plan de trabajo para este año es no perderme yo. Ahora le pregunto, ¿su plan no es traer almas al camino de Dios? ¿Su plan no es invitar a nadie a la iglesia? ¿Su plan no es a la oración? ¿Su plan no es ir a Visión Panorámica? ¿Su plan no es ir a la escuela dominical? ¿Su plan es nada más no perderme yo? ¿Sería ese su plan? ¿Sería ese su plan para usted? No se limite, no se limite. Amplíe su visión, amplíe su visión. Si usted está conforme como está ahorita, yo le invito a que no sea conformista, se levante y quiera hacer algo más por la obra de Dios. Si Jesús nos compró al morir en la cruz del Calvario, entonces ese precio que pagó es para que usted sea un conformista. Si Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por usted, ¿es para que se quede así como está? ¿No va a escalar? ¿No va a crecer? ¿No va a desarrollarse? ¿No va a reproducirse? ¿Cuándo va a ser distinto? ¿Cuándo va a interesarse por su vida? Es tiempo de que se defina. ¿Quién es usted? ¿Para qué está aquí? ¿No pudiera usted aspirar a llegar a tener uno de los 5 ministerios? Dígalo conmigo: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿Qué se necesita? Capacitarse. Capacitarse. No puede usted venir a llorar aquí delante de toda la iglesia y decirle a la iglesia: hermanos, Dios me está llamando, tuve un sueño y tuve una revelación y me habló Dios y ya Dios quiere que sea apóstol. Comienza de cero. Él no va a decir: porque ya te llamé, ya estás listo. No. Cuando Dios llamó a David, ¿ya estaba listo para ser rey? No. No. Cuando Dios lo llame a usted, no va a estar listo. Pero si ya pasó por la capacitación que da esta iglesia, usted va a poder decir así: hermanos, estoy listo. A la hora que Cristo me llame, estoy listo. No tenga que esperar más tiempo, ya hágalo. Jesucristo da el mandato: vayan y hagan discípulos. ¿Quién es el apóstol? Aquel que obedece al llamamiento de ir y hacer discípulos. Pero hacer discípulos, ¿qué significa? Hacer discípulos significa hacerlos miembros del reino de Dios. Hacer discípulos no significa hacerlos miembros de una iglesia. Pero ojalá que todas las iglesias evangélicas no tuvieran 100 ni 500 miembros, tuvieran 20 discípulos. 20. Jesús no quiso a los 5,000 ni a los 4,000. ¿Cuántos quiso nada más? 12. Y aún de esos 12, uno le quedó mal. Pero quiero decirle que si usted es discípulo, va a ser una persona que estará listo para obedecer a Dios aquí y donde sea. Usted como discípulo va a obedecer a Dios porque va a pertenecer al reino de Dios. No va a pertenecer a una iglesia, sino pertenecer al reino de Dios. ¿Qué se necesita para pertenecer al reino de Dios? Nacer de nuevo. ¿Ya naciste de nuevo?
El nuevo nacimiento no es solamente cuando se bautiza. Eso es parte solamente. El nuevo nacimiento no es nada más bautizarse. El nuevo nacimiento no es nada más arrepentirse. El nuevo nacimiento es sentir que Dios lo ha hecho nueva criatura. Para que con confianza pueda decir, de modo que si alguno está en Cristo, díganlo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esto quiere decir que si usted ya nació de nuevo, no va a ser miembro de una iglesia, va a ser miembro del reino de Dios. Miembro del reino de Dios, no solamente miembro de una iglesia, sino miembro del reino de Dios, de tal forma que venga a la hora que venga Cristo, usted está listo para irse con Él, porque ya adquirió el nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, comience a orar a Dios por eso. Esto nada más lo sabe usted y Dios. Nadie más lo va a saber, hermanos. Nada más usted y Dios. Una identidad que se da entre usted y Él, que es algo poderoso y trasciende a cualquier ámbito de la vida. Los apóstoles, pues, fueron hombres que cambiaron el mundo, hombres que primero cambiaron ellos, hombres que se hicieron extraordinarios, pero que primero fueron ordinarios, fueron comunes. Hoy en día leer de los apóstoles es leer de sus triunfos y es leer de sus derrotas. ¿Cuántos de ustedes aprendieron de Judas? Que no hay que ser traidor. ¿Qué más? Que no hay que ser cobarde. ¿Qué aprendió usted de Jacobo y de Juan? A no ser ambiciosos, a no ser avarientos, que fueron con Jesús y le dijeron, Señor, en tu reino, que mi hermano Juan a tu izquierda y yo, Jacobo, a tu derecha. Y Jesús les dijo, ¿y tu nieve de qué la quieres? ¿Usted aprendió algo de Pedro? ¿Qué aprendió de Pedro? A no ser arrebatado, a no hablar arrebatado. Porque si usted no aprendió nada de Pedro, es tiempo todavía que lo aprenda. Apenas venía Jesús caminando y todos los discípulos, ¡un fantasma! Asustados con los rayos que estaban cayendo, la lluvia, el viento, la lancha que se hundía y no se hundía. Y luego aparece Jesús caminando en la oscuridad y todos gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y Jesús contestó y dijo, no, soy yo. Cuando Jesús contestó, yo soy, entonces Pedro, arrebatado, dijo, Señor, también yo quiero caminar en el agua. Ah, pues ven. Y cuando salió Pedro de la lancha, de la barca, ¿qué pasó? Se andaba hundiendo. ¿No han aprendido algo de Pedro? ¿No han aprendido de sus derrotas de los apóstoles? ¿No han aprendido también de sus triunfos? Arrebatado Pedro, que cuando Malco andaba allí entre la turba para apresar a Jesús, Pedro saca su espada y avienta espadazos por todos lados y le cortó la oreja a Malco. Arrebatado. Y Jesús le dijo, guarda tu espada, no seas arrebatado. Pero ¿cuántos han aprendido a recostarse en el hombro de Jesús como Juan? Hoy, al leer a los apóstoles, hay que aprender de sus triunfos y hay que aprender de sus derrotas. Pedro lo negó 3 veces. ¿Usted cuántas veces lo ha negado? ¿Se dan cuenta sus compañeros que son cristianos? ¿Ya saben que son cristianos? ¿O están negando a Cristo? Si usted está negando a Cristo, entonces usted aprendió de Pedro a negarlo como Cristo. Pedro negó a Cristo. Leemos de los apóstoles y aprendemos de sus triunfos y sus derrotas. ¿Pero para qué de sus derrotas? Para no hacerlo nosotros. ¿Para qué de sus triunfos? Para motivarnos y ser mejor. Para motivarnos y hacer las cosas mejores.
Amados hermanos, hoy usted y yo no podemos quedarnos estáticos. Tenemos que desarrollarnos. Disciplina. 2, actitud, pero la actitud correcta. Una actitud correcta dependiendo tus circunstancias, dependiendo tus roles, dependiendo con quién convives, allí muestra una actitud correcta. Transformación. Que después de que estás disciplinado y después de que recibiste una actitud correcta, es tiempo que te transformes. Modelos que están en la Biblia y que después de disciplinarnos, después de una buena actitud, transformarnos, sigue ser modelo. Modelo como padre, modelo como esposo, modelo como hermano, modelo como ministro, modelo como hijo de Dios, modelo donde quiera que te encuentres. Ser ejemplo de los demás. 5. Extiéndete, crece y desarróllate. Crece y desarróllate, extiéndete. Le pregunto algo, si sus padres fueron limitados, ¿también usted quiere ser limitado? Anímese, sea distinto. Cristo lo necesita. En la Biblia así dice, y llamó Jesús a los que Él quiso para que anduvieran con Él. A los que Él quiso. Hoy en día Él llama a los que Él quiere. Él los llama a la hora que quiere y como Él quiere, para que anden con Él. Organización. Por supuesto que todo esto lleva a una organización. Está en la iglesia organizado cómo llevar a cabo estas cosas. Tal como Cristo, que Él crecía en sabiduría y ¿qué más? En estatura y en todo lo demás. 7. No escatimes. No le pueda su tiempo, es de Dios. No le pueda su dinero, es de Dios. No le pueda su vida, es de Dios. No escatime, no escatime. ¿Sí creen que pueden producir más de lo que gastan? Claro que sí. No tengo para esto, no tengo para aquello, no escatime. No se ande usted con esas cosas porque Dios es más poderoso para darle más de lo que usted pueda imaginarse. No escatime. Digo, en Cristo Jesús no escatime. Habrá cosas que no son de la obra de Dios. Ahí sí mídase y planee. Pero en las cosas de Dios no escatime. Dios le va a dar capacidad para producir eso y más todavía. Este proceso, y yo quisiera que ustedes como maquinitas tranquilas lo recibieran y lo fraguaran en sus vidas. Pónganse de pie, por favor.